Mi prometida quería una pausa para asegurarse de sus sentimientos por su ex, pero yo no soy segundo plato de nadie. Después de pasar un buen tiempo merodeando por este subreddit, pensé que ya era hora de compartir lo que me ha estado pasando últimamente. Me llamo Leonardo, tengo 30 años y, hasta hace poco, creía que iba a casarme con el amor de mi vida, Estela. Estuvimos juntos 4 años y, durante la mayor parte del tiempo, pensé que teníamos una relación sólida. Pero ahora estoy sentado aquí preguntándome cómo no vi venir esto antes. Estela y yo nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Desde el primer momento me encantó su actitud. Era divertida, segura de sí misma y tenía un sentido del humor un poco ácido que me enganchó de inmediato. Había salido con otras chicas antes, pero con nadie conecté como con ella. Nos llevamos bien rápidamente y al año de relación decidimos mudarnos juntos. Todo se sentía natural, como si estuviéramos en la misma página en todo: carreras, matrimonio, incluso la idea de tener hijos en el futuro. Estela trabajaba como diseñadora gráfica freelance y yo en marketing, así que nuestros horarios eran bastante compatibles. No era una vida glamurosa, pero era buena. Llevábamos tiempo hablando de casarnos, pero fue el año pasado cuando finalmente me decidí a pedirle matrimonio. No hice nada exagerado, solo una cena tranquila en casa, los dos solos. Cuando saqué el anillo, se emocionó, lloró, me abrazó y dijo que sí. Esa noche empezamos a planear nuestro futuro juntos. Queríamos una boda en otoño, con una lista pequeña de invitados, en un lugar acogedor junto a un lago. Todo parecía tomar forma. Las primeras señales de alerta no fueron cosas obvias. No fueron peleas ni discusiones grandes. Fueron pequeñas grietas que ignoré porque no quería pensar demasiado en ellas. Al principio, Estela estaba emocionada con la boda. Me enviaba tableros de Pinterest, se pasaba horas buscando vestidos y me preguntaba sobre detalles, como si prefería tulipanes o rosas para los centros de mesa. Pero con el tiempo, su entusiasmo empezó a desvanecerse. Algunos meses después de comprometernos, simplemente dejó de interesarse en los preparativos. Si le preguntaba cosas como ¿ya decidiste quiénes eran tus damas de honor?, me respondía con un simple todavía no, no estoy pensando en eso. Y no era solo con eso, sino con todo: el vestido, el pastel, la música. Cada decisión que antes la emocionaba, de repente parecía molestarle. Era como si la boda hubiera pasado a ser un detalle sin importancia. Pensé que tal vez estaba estresada. Después de todo, la planificación de una boda puede ser abrumadora y ella tenía mucho trabajo. Así que decidí darle su espacio, convencido de que eventualmente se le pasaría. Lo que no me di cuenta en ese momento era que su falta de entusiasmo no era por la boda, era por nosotros. La bofetada de realidad me llegó una noche cuando salimos con unos amigos y alguien trajo ese estúpido juego de TikTok. Seguramente lo han visto, es ese en el que te hacen preguntas personales y se supone que tienes que responder sin juzgar a los demás. Todo iba bien hasta que alguien preguntó: si pudieras revivir una relación del pasado, ¿cuál sería? Sin pensarlo ni un segundo, Estela dijo: probablemente con Dylan. Dylan era su ex de la universidad, el mismo que la engañó. El ambiente se puso tenso de inmediato. Algunos se rieron nerviosamente, otros simplemente guardaron silencio. Ella también se dio cuenta de lo que había dicho y trató de arreglarlo. O sea, no digo porque realmente quiera, es solo que no sé, fue una parte importante de mi vida. En ese momento quise preguntarle qué diablo significaba eso, pero estábamos con amigos, así que lo dejé pasar. Más tarde, cuando estuvimos solos en casa, no me pude quedar callado. ¿Qué fue eso de Dylan? ¿Por qué dijiste que revivirías esa relación? Estela se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Era solo un juego tonto, no lo tomes tan en serio. Sonrió y cambió de tema. No insistí porque, sinceramente, no quería empezar una pelea por algo que tal vez no significaba nada. Pero en el fondo, sus palabras se quedaron grabadas en mi cabeza. Y resultó que no era solo una tontería. Después de esa noche, su comportamiento empezó a volverse cada vez más difícil de entender. Al principio ignoré que usaba su teléfono con más frecuencia. Se la pasaba desplazándose por los mensajes con una pequeña sonrisa astuta en el rostro. Luego empezaron las excusas bajas. Lo siento, tengo mucho trabajo que ponerme al día esta noche. Prometí visitar a mi mamá este fin de semana. Al principio no parecían sospechosas por sí solas, pero con el tiempo se fueron acumulando. De repente, sentí que yo había pasado a un segundo plano, como si ya no fuera su prioridad. Todo cambió un viernes por la noche. Llegué temprano a casa, emocionado de pasar la noche con ella. Había pensado que podíamos pedir comida a domicilio y ver algo en la tele, una noche tranquila y sencilla. Pero al entrar, el ambiente se sintió raro. Estela estaba en el sofá con su laptop, pero no estaba trabajando, solo miraba la pantalla, completamente ida. Hola, ya llegué, dije, tratando de romper la tensión. Me miró con una expresión extraña y dijo: hoy llegaste temprano, como si eso fuera un problema. Ignoré el comentario y fui a la cocina para empezar a preparar la cena, pero el silencio en la casa era sofocante. Normalmente ella me preguntaría cómo me había ido en el trabajo o me contaría sobre su día, pero esa noche, nada. Finalmente me di la vuelta y le pregunté: ¿está todo bien? Estela cerró su laptop y me miró fijamente. En realidad, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Y en ese momento sentí que el estómago se me hundía. ¿Conocen esa sensación cuando sabes que algo malo está por pasar pero no puedes evitarlo? Ese era yo, parado ahí como un idiota, con una espátula en la mano. Me acerqué y me senté frente a ella. Dudó por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas, y entonces lo soltó: he estado pensando en nosotros y en Dylan. Creo que necesito algo de tiempo para aclarar mis sentimientos. Quiero tomarme una pausa para ver si todavía hay algo con él. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres tomarte una pausa para salir con tu ex? ¿Estamos comprometidos? No es así, dijo rápidamente, como si intentara suavizar la situación. Solo necesito estar segura de que estoy tomando la decisión correcta contigo. Y si no funciona, te lo prometo, volveré. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de lo profunda que era su audacia. De verdad esperaba que me sentara aquí esperando pacientemente a que ella decidiera si yo era lo suficientemente bueno. Algo dentro de mí cambió en ese instante. No exploté, no grité. Solo me quedé ahí mirándola, tratando de entender en qué momento nuestra relación
conversación se había convertido en esto. ¿Qué se supone que significa exactamente esta pausa para ti? Pregunté con una voz más tranquila de lo que me sentía por dentro. Ella se enderezó un poco, como si se hubiera preparado para esta conversación. Creo que necesitamos algo de espacio para pensar, dijo. Me tomaré un tiempo para ver si lo que siento por Dylan es real, y tú también puedes tomarte un tiempo para reflexionar sobre nosotros. Espera, tú necesitas salir con tu ex, pero ¿soy yo el que tiene que reflexionar sobre nosotros? ¿Qué clase de lógica inversa es esa? Le dije. Se cruzó de brazos, visiblemente molesta. No se trata de que hayas hecho algo malo, se trata de que yo necesito descubrir qué es lo que realmente quiero. Por la forma en que hablaba, por cómo evitaba el contacto visual, sentí que esto no era una idea espontánea. Ya lo había decidido. Solo necesitaba que yo me dejara arrastrar por la situación. Sabes que esto suena ridículo, ¿verdad? Solté, riendo amargamente. No puedes dejar a tu prometido en pausa mientras vas a jugar al ¿qué pasaría si? Con un tipo que te trató como basura. Su expresión cambió. Por primera vez vi lo terca que podía ser. No te estoy pidiendo permiso, Leonardo. Te estoy diciendo lo que haré. Y ahí fue cuando todo cambió. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, como si intentara calmarse. ¿Qué rayos estás diciendo? ¿Vas a hacer una maleta e irte a casa de Dylan? ¿Ese es tu plan? No, no es así, dijo molesta. Aún no sé cómo va a hacer esto, pero necesito claridad antes de seguir adelante. Claridad, repetí, riendo con amargura. ¿Y qué hay de lo que me debes a mí? Estamos comprometidos. Se supone que deberíamos estar construyendo una vida juntos, y ahora me dices que necesitas probar con tu ex para asegurarte de que soy lo suficientemente bueno para ti. Nunca dije que no eras lo suficientemente bueno, respondió, levantando la voz. Pero si vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, tengo que estar segura. Y ahora mismo no lo estoy. Eso fue lo que realmente me dolió. No solo que quisiera explorar cosas con Dylan, sino que después de 4 años juntos, después de todos los planes que habíamos hecho, todavía no estaba segura de mí. Ni siquiera parecía darse cuenta de lo hiriente y ridícula que era su petición. De verdad pensó que esto era razonable. Me quedé sentado allí observándola mientras intentaba justificar lo que fuera que estaba dando vueltas en su cabeza. Se detuvo, me miró y esperó mi respuesta. Haz lo que quieras, dije. Ella parpadeó, sorprendida por lo fácil que acepté. Leonardo, no estoy tratando de hacerte daño, solo necesito espacio para aclarar mis sentimientos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Está bien, si eso es lo que necesitas. Dudó, como si esperara que discutiera, que peleara por ella. Pero cuando no lo hice, se levantó, agarró su laptop y murmuró, me quedaré en casa de mi mamá por un tiempo. Esto no es para siempre, hablaremos cuando haya tenido tiempo para decidir. Sola, sentí. Se quedó mirándome como si esperara que dijera algo más. Cuando no lo hice, desapareció en el dormitorio. Escuché cómo se movía metiendo cosas en una bolsa. Me quedé en el sofá, tranquilo por fuera, pero con la mente trabajando a 1000 por hora. Si quería una pausa, estaba bien, que lo tuviera. Unos minutos después, escuché la puerta principal cerrarse. Se había ido, probablemente creyendo que me había dejado aquí esperándola y preguntándome qué pasaría. Lo que no sabía era que no iba a quedarme sentado permitiéndole tener su fantasía. Ahora yo también tenía mis propios planes. No sé cuánto tiempo estuve ahí procesando todo antes de finalmente agarrar mi teléfono y llamar a Miguel. Miguel ha sido mi mejor amigo desde la universidad. Es el tipo de persona que no endulza las cosas. Si necesitaba que alguien me dijera que no estaba loco por sentir que mi mundo se estaba derrumbando, él era la persona adecuada. ¿Qué pasa? Contestó con voz casual. Estela quiere tomarse una pausa para salir con su ex. Solté de golpe. Hubo un largo silencio. ¿Qué? Finalmente dijo. ¿Te dijo eso en la cara? Sí, respondí, frotándome la sien. Empacó una maleta y se fue como si no fuera gran cosa. Dice que necesita claridad. Miguel dejó escapar un silbido. Vaya, te han hecho una jugada asquerosa. Ni siquiera sé cómo procesar esto. 4 años, Miguel. 4 años y todavía sigue pensando en Dylan. ¿Quieres que pase por allá? Preguntó. Podemos pedir algo de comida y hablarlo. Aproximadamente 1 hora después, Miguel llegó con una pizza. Ni siquiera me hizo esperar para explicarle todo. Solo se sentó y escuchó mientras me desahogaba con cada detalle. Cuando terminé, estaba sacudiendo la cabeza. Hermano, ella no vale esto, dijo con seguridad. Si después de 4 años aún tiene dudas, eso es problema de ella. No puede ser la segunda opción de nadie. Asentí, pero no me hizo sentir mejor. No era solo perder a Estela, era perder el futuro que pensé que estábamos construyendo juntos. Me había imaginado una vida con ella, matrimonio, hijos, todo. Y ahora eso se había esfumado. Nos quedamos hasta tarde hablando y viendo televisión. Por primera vez en horas, sentí que el suelo dejaba de desmoronarse bajo mis pies. Todavía no tenía un plan claro, pero una cosa sí estaba decidida. No iba a permitir que Estela me mantuviera en espera mientras ella resolvía lo que quería. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Medio dormido, entrecerré los ojos y vi su nombre en la pantalla. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje por un momento. Después de todo lo que había expuesto la noche anterior, ahora quería actuar como si fuéramos a discutirlo. Pensé que tal vez se había dado cuenta de lo ridícula que sonó, de lo absurda que fue su petición. Arrastré los pies hasta la cocina y me preparé un café. No había manera de que pudiera lidiar con sus tonterías antes de la cafeína. Mientras bebía mi café, mi mente seguía girando. Estela realmente tenía el descaro de volver y actuar como si yo fuera el que le debía paciencia. Pero ya no sentía enojo, ni siquiera incredulidad. Solo me preguntaba cómo alguien podía estar tan envuelto en su propio mundo, en su fantasía, que pensara que esto era aceptable. No iba a dejar que ella viera que me había afectado. Si quería jugar a este juego, entonces yo también jugaría. Excepto que yo no sería el que terminara perdiendo. Agarré mi teléfono y respondí, ven más tarde. Corto, sin sentimiento. Que creyera que aún tenía el control. Unas horas después, ahí estaba ella, parada en la puerta como si nada hubiera pasado. Se veía arreglada, como si hubiera pasado horas asegurándose de verse tranquila, serena, impecable. Sabía que lo había ensayado. Sabía que estaba lista para venderme lo que fuera que se le hubiera ocurrido. Me hice a un lado y la dejé entrar sin decir palabra. Estela entró como si aún perteneciera
estuviera ahí, como si esto fuera cualquier otro día. Se sentó en el sofá con naturalidad. Gracias por dejarme pasar, dijo con voz suave, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Qué quieres?, pregunté con voz neutral. Estela tomó una respiración profunda, entrelazando las manos como si estuviera a punto de dar una gran presentación. He estado pensando mucho, comenzó, y creo que he encontrado una manera para que sigamos adelante. Su tono era demasiado medido, demasiado ensayado. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Creo que lo mejor para nosotros ahora mismo es poner los planes de boda en pausa temporalmente, dijo con claridad, como si estuviera convencida de que esto era una gran idea. Necesito tiempo para aclarar mis sentimientos sin que perdamos el progreso que hemos hecho. De esa manera, cuando esté segura sobre nosotros, podemos retomar las cosas desde donde las dejamos. Me quedé mirándola en silencio, esperando el giro, pero no había ninguno. Lo decía completamente en serio. ¿Ese es tu gran plan?, pregunté, levantando una ceja. Sí, respondió con confianza, asintiendo como si acabara de resolver una crisis mundial. Hemos invertido demasiado tiempo, esfuerzo y dinero en esta relación como para tirarlo todo por la borda por algo que al final puede que ni siquiera importe. Esa frase rebotó en mi cabeza. Estaba hablando de nosotros, de nuestra relación, como si fuera una simple inversión financiera, algo que no quería perder por si acaso le servía más adelante. Sentí una risa burbujeando en mi garganta, pero la contuve. ¿Estás bien con esto?, preguntó, inclinando la cabeza, con una leve confusión en su rostro. Seguro, claro, lo que quieras, respondí, encogiéndome de hombros. Sus ojos se fijaron en los míos, tratando de leerme. Espera, ¿estás de acuerdo? Sí, repetí con calma. Si eso es lo que necesitas, adelante, parpadeó, claramente desconcertada. Probablemente esperaba que discutiera, que peleara por ella, que le rogara que no hiciera esto, pero no le di nada. No quiero que pienses que esto significa que no me importas, añadió rápidamente, como si tratara de llenar el silencio. Solo necesito algo de espacio para descubrir lo que realmente quiero. Asentí lentamente. Esto no es para siempre, insistió. Claro, respondí sin emoción. Se quedó ahí mirándome, esperando algún tipo de reacción, pero no se la di. Finalmente se puso de pie, alisándose los jeans con nerviosismo. Dudó, como si esperara que dijera algo más, pero cuando vio que no iba a pasar, simplemente agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Gracias por entenderme, dijo, haciendo una pausa antes de salir. Asentí de nuevo sin expresión. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé ahí por un momento, preguntándome cómo no había visto esto venir antes. Ya no la veía como mi futura esposa. Estaba pensando en su ex, y de alguna manera, creía que yo iba a quedarme aquí esperando a que descubriera si yo era lo suficientemente bueno para encajar en su pequeña fantasía perfecta. Pero lo que ella no entendía era que esta ya no era su decisión. Me acerqué a la ventana y la vi salir del camino de entrada. Probablemente se sentía aliviada, creyendo que había ganado tiempo para resolver las cosas con Dylan. Que lo creyera. La verdad era que yo ya había tomado mi decisión. No iba a discutir, no iba a pelear por alguien que pensaba que era aceptable mantenerme en segundo plano mientras exploraba sus dudas. Si quería su descanso, que lo tuviera. Podía quedarse con Dylan. Yo había terminado de jugar. Por primera vez en todo esto, no me importaba lo que ella necesitaba. No se trataba de cómo podía arreglar las cosas, ahora se trataba de mí. Pasé la siguiente semana poniendo las cosas en movimiento. No era por venganza, era por limpieza, por cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Y empecé por la boda. Cancelé todo, el lugar, el fotógrafo, el catering. Perdí algunos depósitos, pero a quién le importaba. No se trataba del dinero, se trataba de ponerle un final a esto. Mientras enviaba los correos de cancelación, no pude evitar sonreír. Probablemente ella pensaba que yo estaba en casa desconsolado, llorando, esperando que se diera cuenta de que era mejor que su ex y volviera arrastrándose. No tenía idea de que la estaba borrando de mi vida, un correo electrónico a la vez. Después, la casa. Lo curioso era que Estela siempre actuó como si nuestra casa fuera suya. Ella eligió los colores de las paredes, los cojines, hasta insistió en poner esas horribles cortinas en la sala. Pero esto es lo que nunca pareció entender. La casa era mía. Mi nombre estaba en la escritura, mi dinero estaba en la hipoteca. Llamé a mi amigo Miguel, quien me conectó con un agente inmobiliario. En cuestión de días, tuve todo el papeleo listo para alistar la casa en venta. Mi plan era simple, venderla, seguir adelante y dejar a Estela sin absolutamente nada a lo que pudiera volver. Ella quería espacio para averiguar su vida, así que podía hacerlo desde cero, lejos de mí. Hubo algo casi demasiado satisfactorio en el proceso, especialmente cuando me di cuenta de que Estela había dejado todas sus cosas atrás cuando se fue, ropa, libros, y esas ridículas señales de vive, ríe, goza que insistió en poner en cada habitación. Lo recogí todo, lo empaqué, listo para enviarlo a casa de su madre. Esperé. Sabía que eventualmente Estela se daría cuenta de que su pequeña fantasía con Dylan no era tan buena como había imaginado. Y como si fuera un guión predecible, una semana después, mi teléfono vibró. Era ella. Podemos hablar, creo que necesitamos aclarar las cosas. Me reí en voz alta, exactamente como me esperaba. No pude resistirme a ver cómo se desarrollaba esto, así que respondí con un simple, ven mañana. Al día siguiente, cuando apareció, su expresión no tenía precio. Entró con paso seguro, pero se detuvo en seco al notar el cambio en la casa. Sus ojos se corrieron rápidamente, las paredes desnudas, los estantes vacíos, las cajas de mudanza apiladas en la esquina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Me apoyé contra el mostrador con una calma fingida. Estoy vendiendo mi casa. Su mandíbula se cayó. ¿Vendiendo nuestra casa? No puedes hacer eso. No es nuestra casa, le corregí, dejando que la realidad se asentara en su cabeza. Es mía, y ya no necesito tanto espacio. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Pero por qué? No me lo dijiste. Recordé sus palabras de la última vez que hablamos y las repetí con una ligera sonrisa. Dijiste que necesitabas tiempo, así que te lo di. Su rostro se puso pálido. Espera, así que has estado planeando esto. Me estás dejando de lado. Me encogí de hombros. ¿Qué más iba a hacer? Sentarme aquí esperando a que decidieras volver. Negó con la cabeza, su voz subiendo de tono. No es lo que quise decir cuando dije que necesitaba tiempo. No pensaba que esto significaba
significara que todo terminaría. Solo necesitaba claridad. Reí con incredulidad, sacudiendo la cabeza. No querías claridad, Estela. Querías una red de seguridad. Creíste que podías salir corriendo a probar las aguas con Dylan y luego regresar como si nada hubiera pasado. Lo siento, pero no funciona así. Toda su compostura se rompió en ese momento. Espera, por favor. Cometí un error. Fue una estupidez. Ahora lo veo. Por favor, no hagas esto. No tires lo nuestro a la basura. Crucé los brazos y la miré con firmeza. Tienes razón en una cosa, Estela. Fuiste estúpida. Pero no solo por volver corriendo a Dylan. Fuiste estúpida por pensar que te dejaría tratarme como tu plan de respaldo. Se acercó y me agarró del brazo, su voz desesperada. No lo hice. Juro que no solo entré en pánico, tenía miedo. Pero ahora sé que eres tú. Siempre has sido tú. Por favor, podemos arreglar esto. Aún podemos casarnos. Tiré de mi brazo, apartándola suavemente, y negué con la cabeza. Tú tomaste tu decisión, Estela. Elegiste la duda. Elegiste a Dylan. Y ahora yo me elijo a mí mismo. Su rostro se arrugó y comenzó a sollozar. Leonardo, por favor. Haré lo que sea para arreglar esto. Rompiste esto. No puedes volver y fingir que nunca pasó. Se quedó parada ahí, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente pareció darse cuenta de que no quedaba nada más por decir. Se giró y salió por la puerta. Con eso, Estela salió de mi vida. Vendí la casa, me mudé a un apartamento más pequeño y empecé a dejar todo sobre ella atrás. No estaba amargado, simplemente no tenía la energía para seguir arrastrando su equipaje. Pensé que lo había manejado de manera limpia, que habíamos seguido adelante por separado, pero Estela no había terminado. Y cuando decidió hacer su próximo movimiento, no fue de frente. La primera señal de que algo no iba bien llegó en forma de una llamada telefónica. Era mi madre. Apenas la saludé cuando se lanzó directamente al tema. Hijo, ¿por qué estoy escuchando de tu tía que la boda fue cancelada? ¿Es cierto? Me congelé. Esas palabras me tomaron por sorpresa. En ese momento, las únicas personas que sabían de la cancelación de la boda éramos Estela y yo. Ni siquiera había tenido la energía de contarle a mi familia todavía porque, francamente, no quería lidiar con sus reacciones. Pero ahora, de alguna manera, la noticia se había filtrado. ¿Dónde escuchó eso la tía? Pregunté con cautela, ya sospechando la respuesta. De la madre de Estela. Dice que Estela está destrozada, que cancelaste la boda sin previo aviso y que está siendo completamente irracional. Cerré los ojos, soltando un suspiro. Por supuesto, Estela no solo quería volver, ahora intentaba hacerme quedar como el villano. La audacia de Estela girando todo esto como si yo fuera el villano era casi impresionante. Era ella la que había decidido alejarse para explorar cosas con su ex, y ahora me estaba pintando como el malo de la historia. Respiré hondo y traté de mantener mi voz tranquila. Eso no es lo que pasó. Estela y yo ya no estamos juntos. Ella tomó su decisión y yo seguí adelante, pero mi madre no parecía del todo convencida. Necesitas hacer algo de control de daños, dijo con un tono tenso. La mitad de la familia está hablando de esto, y todos piensan que te apresuraste con la cancelación. No solo Estela había logrado colarse en las conversaciones de mi familia, sino que había convertido toda la situación en una fiesta de autocompasión a su favor. Tal vez debería haberlo ignorado, atribuirlo a su mezquindad y seguir adelante. Pero entonces, más tarde ese mismo día, recibí una llamada de mi jefe, y ahí me di cuenta de que esto ya no era solo un problema familiar. Hola, quería hacer un seguimiento contigo, dije con cautela. ¿Está todo bien? Su tono me puso en alerta de inmediato. Sí, todo bien. ¿Por qué? Dudó un segundo antes de continuar. Escuché de un amigo mío que aparentemente tu ex está pasando por un momento difícil y mencionó tu nombre. Me quedé en silencio por un momento. No dio detalles, pero ya sabes cómo son estas cosas, las historias se propagan rápido. Solo quería asegurarme de que esto no cause distracciones aquí. Apreté la mandíbula y de repente todo hizo clic. Estela no solo estaba contándole su versión manipulada de los hechos a mi familia, también estaba arrastrando mi nombre en su drama personal con cualquiera que quisiera escuchar. Agradecí a mi jefe por avisarme y colgué, sintiendo como la sangre me hervía. Esto ya no se trataba de cerrar un capítulo o seguir adelante, ella estaba intentando sabotear mi vida. Esa fue la gota que colmó el vaso. Hasta ahora, me había quedado callado, pensando que era lo más maduro que podía hacer. Pero si Estela quería jugar juegos, yo no iba a sentarme a verla reescribir la historia. Al día siguiente, envié un mensaje grupal a mi familia. Fui breve y directo. Hola a todos, quería aclarar algo. Estela y yo ya no estamos comprometidos. Ella quería explorar sus sentimientos por su ex, así que cancelé todo para que pueda hacerlo con libertad. Espero que entiendan mi decisión. No fue dramático, pero fue suficiente para cortarle el impulso antes de que su narrativa se esparciera más. Luego la bloqueé, teléfono, redes sociales, correo electrónico. Estela ya no merecía tener acceso a mi vida, no después de cómo había intentado torcer los hechos. El impacto no fue inmediato, pero se sintió. Mi madre no estaba del todo contenta con mi enfoque directo, y algunos parientes aún susurraban sobre cómo tal vez debería haber intentado salvar la relación, pero la mayoría entendió el mensaje. Lo único que mi ex prometida había logrado era demostrar lo poco que me respetaba a mí o a nuestra relación. Y si algo me dejó claro todo esto, fue que había tomado la decisión correcta al dejarla fuera de mi vida. Lo primero que hice fue tomar el control de la narrativa. Cuando guardas silencio, la gente tiende a llenar los espacios en blanco con cualquier versión que les parezca más interesante, y yo, estúpidamente, le había dado a Estela demasiado espacio para inventar su historia. Así que llamé a las personas cuyas opiniones realmente me importaban, mis amigos cercanos, mis hermanos y mi madre. No adorné nada, solo les dije los hechos. Mamá, le expliqué mientras tomábamos un café, no tiré algo bueno, ella me dejó. Traté de ser civil, pero ahora está por ahí contando historias como si fuera la víctima. No voy a dejar que ensucie mi nombre. Lo entiendo, hijo, pero podías haber sido más diplomático. Más diplomático, ella está contando nuestros trapos sucios a cualquiera que la escuche. Ya terminé de jugar limpio. A partir de ahí, me propuse cortar los susurros donde quiera que aparecieran. Si alguien mencionaba a Estela, les daba la versión corta. No funcionó, ella no es la persona que pensé que era. Fin de la historia. La mayoría entendió la indirecta y no pidieron más detalles.
detalles. Otros, como mi primo Mark, necesitaron un poco más de franqueza. En una barbacoa familiar, me acorraló con una cerveza en la mano y una expresión de falsa preocupación. Escuché que dejaste a Estela tirada. ¿Qué pasó con eso? Lo miré fijamente, apenas creyendo la audacia de la pregunta. Escuchaste mal, Mark. Ella me dejó para ver si su ex todavía le interesaba. Si quieres toda la historia, pregúntale a ella. No voy a jugar el juego de los chismes. Después de eso, mientras me ocupaba de limpiar el desastre social que Estela había dejado, también tuve que manejar el impacto en mi vida laboral. Afortunadamente, mi jefe fue comprensivo. Le expliqué la situación en privado, asegurándole que no afectaría mi desempeño. Él asintió y me dijo que si algo más surgía, simplemente mantuviera la cabeza alta y no dejara que me afectara. Pero por supuesto, Estela no había terminado de revolver la olla. Una semana después, recibí un correo electrónico de una amiga en común, Sara. No estaba tomando partido, pero sintió la necesidad de compartir algo conmigo. Pensé que debería saber que Estela ha estado publicando cosas en línea. No son completamente desagradables, pero es obvio que habla de ti. Solo quería avisarte. Le agradecí y fui a comprobarlo por mí mismo. Por supuesto, ahí estaba. Estela había estado publicando indirectas pasivo-agresivas, citas sobre traición y desamor. Frases como algunas personas tiran diamantes para perseguir piedras. Muy sutil. Al principio estuve tentado de responder, de exponerla por sus tonterías, pero luego me detuve. ¿Por qué rebajarme a su nivel? Ella quería una reacción, y yo no iba a dársela. En lugar de eso, denuncié sus publicaciones por acoso y seguí adelante con mi vida. Me di cuenta de que no le debía ninguna explicación ni a ella ni a nadie más. Mi vida no era un foro público para que ella lo diseccionara y manipulara. Si quería quedarse atrapada en el pasado, ese era su problema, no el mío. Esa noche, mientras tomaba unas cervezas con un amigo, él dijo algo que realmente se me quedó grabado. Realmente esquivaste una bala. Imagínate si todo esto hubiera salido después de casarte. No podía estar más en lo cierto. Por doloroso que fuera, haber terminado con Estela antes del matrimonio fue lo mejor que me pudo haber pasado. Con el paso de los meses, las idioteces de Estela comenzaron a desvanecerse. La gente dejó de mencionarla, mi familia dejó de traerla a la conversación, los susurros en el trabajo se calmaron, y eventualmente, sus publicaciones en línea desaparecieron, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ya no podía explotar la situación para ganar simpatía. Me gustaría decir que la perdoné, pero sinceramente no lo hice, y está bien. No todo lo malo tiene que ser perdonado para poder seguir adelante. La dejé atrás. Mi verdadero cierre no vino de esperar una disculpa ni de que la gente viera mi versión de la historia, llegó cuando entendí que ya no necesitaba la validación de nadie. A veces, el amor propio duele más que la pérdida misma. Dejar ir no es un acto de rendición, sino de dignidad. Esta historia no es sobre un hombre que perdió a su prometida, sino sobre alguien que se encontró a sí mismo en el lugar más inesperado, el vacío que dejó quien prometió quedarse. Cuando confundimos el amor con el apego, permitimos que otros traten nuestros sentimientos como opciones y no como prioridades. Pero ¿hasta qué punto debe uno luchar por una relación donde ya no eres la primera opción? ¿Vale más la lealtad a una promesa o la fidelidad hacia uno mismo? Al final, las decisiones difíciles no siempre dejan un sabor amargo, a veces saben a libertad. Y el silencio no es vacío, es el espacio donde finalmente escuchamos nuestra propia voz. La vida nos devuelve lo que soltamos con valor. Y hoy, mirando atrás, solo queda una pregunta resonando: ¿qué estás dispuesto a aceptar por amor y qué estás decidido a rechazar por respeto propio?